Bendiciones con todos. Tema 64. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la gran controversia de los fariseos, parte 1. Y utilizamos San Juan capítulo 9, versículos del 13 al 34, que dice lo siguiente. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Ellos dijeron a sus padres, esto dijeron sus padres, porque temían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: yo os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Qué cosa, qué maravillosa palabra, pero tan ciegos estos religiosos, ciegos como muchos hoy. Después de su sanidad, el hombre que había sido ciego es llevado por sus amigos delante de los fariseos para que ellos evalúen el milagro que había pasado, y obviamente allí ocurre una gran controversia, ya que ante esta obra gloriosa ellos se ven en su dificultad de buscar la forma de desacreditarlo para que la gente no creyese en Jesús. Aquí veremos el testimonio de este ciego que había sido curado, la murmuración de las personas que se maravillaban de este milagro y el interrogatorio que los fariseos le hicieron al hombre que había sido ciego y sus padres. Veamos pues la gran controversia que estos fariseos provocan tocante a este milagro. El ciego es llevado a los fariseos.
Después de que el hombre había recibido la vista, aquellos que lo conocían lo llevaron a los fariseos, ya que existía una gran controversia en cuanto a quién realmente era este hombre que había hecho semejante milagro. Y parecía que los más indicados para contestar esta pregunta eran los fariseos, maestros de la ley. Aquellos que habían conocido a este hombre sabían que desde su nacimiento había estado ciego y que ahora, por obra de un hombre llamado Jesús, estaba viendo. Por lo que esta maravilla debía ser una señal de Dios. Pero, ¿quiénes eran los más idóneos para responder todas las dudas que estos hombres tenían? Bueno, se suponía que los fariseos, por ser los supuestos líderes espirituales de la nación. Por ello, comenzaron a interrogar al ciego respecto a este Jesús y cómo había recibido la vista. Los fariseos estaban en contra de Jesús porque violaba sus tradiciones y ordenanzas. De hecho, al realizar este milagro, violó una de las prohibiciones que se había establecido, que decía que no se debía sanar en el día de sábado o el día de reposo. De acuerdo a lo que ellos habían establecido, se prohibía que se pudiese sanar en el día de reposo. Lo único que se podía hacer era asistir a alguien herido por al mínimo de atenciones para no morir, pero se prohibía asistir con medicamentos que pudiera calmar el dolor. Se tenía que esperar que terminara el día de reposo para poder hacerlo. Fracturarse un miembro en día de reposo era fatal, ya que se prohibía estabilizar el miembro lesionado o aplicarle algún tipo de ungüento al paciente, o incluso andarlo cargando para ubicarlo en un mejor lugar, al menos mientras duraba el día de reposo. Realmente en la ley de Dios había establecido que se debía santificar el día de reposo con el fin de descansar más en él. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 y 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El propósito de Dios era que el hombre trabajara 6 días a la semana y que el séptimo día se apartara de todas sus faenas y se dedicara a buscar a Jehová para adorarlo y tener comunión con él. Muy parecido a lo que los cristianos hacemos al apartarnos de nuestras tareas el día domingo para asistir a la iglesia sin ninguna preocupación. Al principio Israel le costó entender este mandamiento. De hecho, su violación era pagado con la pena de muerte. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 14. Así guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. En la Biblia encontramos un ejemplo de una persona que violó este mandamiento y fue castigado con la muerte. Números capítulo 15, versículos del 32 al 36 dice lo siguiente. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo la leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y le pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Tan duro era el corazón de los israelitas que nunca decidieron de corazón santificar el sábado, y ese fue uno de los pecados por los cuales fueron conquistados Jerusalén y destruida y deportados a Babilonia. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 17, versículo 27. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo,
yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. De hecho, aún después del cautiverio, los judíos regresaron a Jerusalén, que tuvieron problemas para guardar el sábado, y por ellos Nehemías los amonestó. Mire lo que dice Nehemías, capítulo 13, versículo del 15 al 19. En aquellos días vi en Judá algunos que pisoteaban en lagares en el día de reposo, y que aserraban haces, y cargaban asnos con vino, y también uvas de higo y toda suerte de grano, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadid ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día del reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran ninguna carga. Fue durante el periodo intertestamentario que los judíos volvieron a guardar el sábado de manera más estricta. La secta de los fariseos fue fundada con el objetivo de preservar la ley de Dios y no contaminarse con la cultura griega. Sin embargo, con el tiempo los fariseos se volvieron más preocupados por la apariencia y observación de un sinfín de observancias que caían muchas veces en el legalismo, en el enfoque de guardar mandamientos de hombres, dejando a un lado el amor y la misericordia. El verdadero espíritu de la ley de guardar el sábado estaba en apartarse de todas sus faenas y dedicarse a adorar al Señor. Pero los fariseos lo habían convertido en un día lúgubre de pesadas cargas y grandes exigencias, a tal punto que aún sanar a un enfermo estaba prohibido. Pero Jesús los amonestó por no practicar la misericordia en un día que se santificaba a Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12. Y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Lamentablemente, los fariseos no aprovecharon los milagros que Jesús hacía porque le tenían envidia, a pesar de que eran grandes obras que testificaban el poder de Dios. Por ello, estos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Sin embargo, la duda persiste en las personas, que se les hacía difícil de creer que alguien que hiciese estas señales no podía venir de parte de Dios. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. En la Biblia hay indicaciones en cuanto a la forma de cómo identificar si la persona que hace milagros proviene del Señor o no. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5 dice lo siguiente: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto,
y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si nos damos cuenta, la clave está por identificar la procedencia del que realizaba las obras milagrosas, está en su doctrina o no, ya que si se aleja de la que Dios ha establecido por medio de la palabra, el tal no procede. De igual forma, nosotros los cristianos no nos temamos que dejar guiar tanto de las señales o prodigios que un supuesto ungido haga, sino más bien en la doctrina que enseña, tal y como los discípulos de Berea, escudriñando las escrituras para ver si lo que Pablo les predicaba estaba en armonía con el evangelio. Mire, leamos lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora bien, la doctrina de Cristo está en armonía con la ley y los profetas, mas no con las tradiciones de los fariseos. Y el problema con estos últimos era que consideraban sus tradiciones como mandamientos de Dios, e incluso en ocasiones tenían preeminencia. Ese era el gran problema. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Terrible, ¿no es cierto? Estos fariseos acusaban a Jesús de no guardar el sábado, pero porque realizaba una obra de misericordia de sanar a un ciego. Pero Dios jamás había dicho que era prohibido hacer eso. Al final eran sus tradiciones y sus mandamientos de hombre que pronunciaban más que la propia palabra de Dios. ¿Qué les parece esta verdad? Es clarito, ¿no? Estos hombres, en vez de aceptar, en vez de buscar a Jesucristo, estaban buscando todo tipo de problemas. Habían añadido un poco de cuentos a la palabra de Dios, como se ha añadido hoy un poco de cuentos a la palabra de Dios. Esos cuentos a veces lo hacen valer más que la propia palabra. No, señor. Por eso esta serie le hemos llamado las verdades de la palabra de Dios, porque las señalamos con la misma palabra. Y aquí les presentamos la oración de fe para que deje esas tradiciones, para que deje sus inventos y venga Cristo y venga la verdadera palabra. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Gloria a Dios porque usted vino a los pies de Cristo. Ahora lea la palabra, estúdiela, analícela como los de Tesalónica, ¿sí? Como los de Berea. Venga a Cristo. Venga a la palabra y deje las tradiciones, los cuentos que se le han añadido. Acuérdense que la misma palabra dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios añadirá las plagas que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, a aquellos que añaden o quiten a la palabra de Dios. Eso es tan peligroso. Hay castigo para eso. Entonces vengamos a la palabra, ¿sí? Si usted vino a Cristo, vino a la palabra, porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo hecho carne. Entonces ore, lea la palabra de Dios. Venga a la iglesia para que siga aprendiendo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra maravillosa, que dé fruto, que tu Espíritu Santo la haga germinar y dar fruto abundante. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones.
Te damos gracias por la iglesia, que pedimos que la bendigas y que la unjas con tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la familia también, por la obra maravillosa que estás haciendo en ella. Levántala, Señor, empodérala con tu palabra. Te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar y una gran cosecha, un gran número de hijos tuyos, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones. No se olvide de escuchar, de poner en práctica y de reenviar esta palabra. Y desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.